No tenemos tanto dinero disponible. Emily, tienes que ser realista. Mi padre estaba en la puerta de mi apartamento, con los brazos cruzados y el rostro serio. Detrás de él, mi madre asentía con la cabeza, con la boca apretada en una fina línea de desaprobación. Yo estaba allí, con mi hijo Ethan, de 7 años, dormido en la habitación de al lado. Respiraba con dificultad incluso con el oxígeno en marcha. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como prueba de mis fracasos. $85,000. Esa era la cantidad que el especialista había cotizado para el tratamiento experimental que podría salvarle la vida a Ethan. Su rara cardiopatía ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se agotaba. Me llamo Emily y tengo 31 años. Vivo en Columbus, Ohio, y trabajo como profesora de ciencias en secundaria mientras crío sola a Ethan. Su padre abandonó su hogar cuando le diagnosticaron la enfermedad a los 3 años. No soportaba tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces he estado luchando sola contra esta enfermedad. Mis padres vivían a 20 minutos de distancia, en su cómoda casa suburbana, la misma casa donde mi hermana menor, Claire, aún conservaba su habitación de la infancia como un santuario. Realista, repetí con la voz entrecortada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico dijo que le quedan unos 6 meses si no actuamos ya. Mi madre dio un paso al frente, rozando el brazo de mi padre con la mano, como hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero no quería contradecirlo. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No te pido que las vacíes. Te pido un préstamo. Te devolveré hasta el último centavo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Emily, apenas te mantienes a flote. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiación médica. Deberías considerarlas. Yo las revisé. Pasé semanas investigando todas las opciones posibles. Los planes de pago tardarían demasiado. Ethan no tenía años para esperar. Las compañías de financiación médica querían tasas de interés que me hundirían durante décadas, y la mayoría no me aprobaría de todos modos porque ya estaba ahogada en deudas médicas. Lo he intentado todo, dije en voz baja. Eres mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó un poco, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces volvió a hablar, con voz firme. No podemos hacerlo, Emily. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se fueron poco después, y me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo se alejaba su coche. El peso de su negativa me abrumaba como una manta asfixiante. Entré en la habitación de Ethan y me senté junto a su cama, escuchando el siseo constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. Parecía tan tranquilo mientras dormía, sin saber que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Hice llamadas al día siguiente. Contacté a todos los familiares que se me ocurrieron, primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció su compasión y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que deseaba que fuera más. Agradecí cada centavo, pero estaba intentando llenar un océano con una cucharadita. 2 semanas después, volví a casa después de un día particularmente duro en la escuela y encontré a Ethan con dificultad para respirar. Tenía los labios de un tono azulado que me provocó pánico. Llamé a la ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital. El médico lo estabilizó, pero el cardiólogo me llevó aparte con una expresión sombría. Su estado se está deteriorando más rápido de lo previsto, dijo el Dr. Morrison. Sin el tratamiento que hablamos, diría que le quedan 3 meses como máximo, quizá menos. Asentí con la cabeza aturdida, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Mi bebé tenía 3 meses a menos que pudiera reunir $85,000.
Esa noche comencé una campaña de financiación colectiva, dedicándole todo mi corazón a la descripción, compartiendo fotos de la radiante sonrisa de Ethan antes de que enfermara tanto. Mis amigos la compartieron, los profesores de mi escuela donaron, incluso los padres de algunos de mis alumnos contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $2,000. No era ni de lejos suficiente. Entonces llegó la llamada de Claire. La voz de mi hermana sonaba entrecortada por la emoción. Emily, tengo una noticia increíble. Jeffrey me propuso matrimonio. Nos casamos. Intenté mostrar entusiasmo a pesar del peso en el pecho. ¡Qué maravilloso, Claire! ¡Felicidades! Ya lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Pagarán toda la boda. ¿Te lo puedes creer? Dijeron que podemos tener lo que queramos, sin límite de presupuesto. Jeffrey y yo estamos pensando en una boda de destino, quizás en Italia o el sur de Francia. ¡Ay, Emily, va a ser absolutamente perfecto! Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Sin límites de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su hijita y que nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los organizadores de bodas la semana que viene. La boda no será hasta dentro de un año, pero queremos empezar a planificar ya para asegurarnos de conseguir exactamente lo que queremos. Me quedé allí, en mi pequeño apartamento, con las facturas médicas apiladas por todas partes, mi hijo luchando por respirar en la habitación de al lado, y escuché a mi hermana hablar con entusiasmo sobre su presupuesto ilimitado para la boda. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de comprensión que se arraigaría y crecería en los meses siguientes. Los meses siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital y creciente desesperación. Usé todas mis tarjetas de crédito, pedí préstamos personales con intereses desorbitados y vendí todo lo de valor que poseía. El anillo de mi abuela, el único regalo de mi madre, fue a parar a una casa de empeños por $800. Mi coche pasó a ser un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi apartamento de una habitación a un estudio para ahorrarme el alquiler. A pesar de todo, los planes de la boda de Claire avanzaban como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada, cada interacción, de alguna manera, volvía a la boda. Mis padres estaban obsesionados con ello, asistiendo a catas en restaurantes de 5 estrellas, visitando locales de la Toscana por videollamada, hablando de arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Intenté alegrarme por Claire. De verdad que sí, era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que fuimos muy unidas, pero esa cercanía se desvaneció con los años, al hacerse evidente que nuestros padres nos veían de forma muy diferente. Claire era la niña mimada, la que lo hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una empresa de marketing y salió con hombres de buena familia. Yo fui la que se embarazó a los 23 años de un hombre que resultó ser un inútil, que eligió la docencia en lugar de una carrera más lucrativa y que ni siquiera pudo mantener sano a su hijo. Una noche de julio, mi madre me llamó. Emily, cariño, tenemos que hablar de la boda. ¿Qué te parece? Estaba agotada, pues acababa de terminar un curso de verano y había pasado 3 horas en el hospital con Ethan. Bueno, Claire quiere que seas dama de honor, claro, pero los vestidos van a costar unos $300 y necesitamos que encargues el tuyo pronto. $300. Hice los cálculos mentalmente. Era casi suficiente para 2 semanas de medicamentos de Ethan. No sé si puedo pagarlo ahora mismo. Hubo una pausa. Emily, es la boda de tu hermana. Lo sé, pero andamos muy justos. Los gastos médicos de Ethan. Siempre hablas de los gastos médicos de Ethan. Mi madre me interrumpió, con la voz cada vez más cortante. Entiendo que esté enfermo, pero la vida sigue para los demás. Este es el día especial de Claire. Cerré los ojos. ¿Puedo pensar en ello? La fecha límite para hacer el pedido es la semana que viene. Claire está deseando que estés en la fiesta de la boda. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio y lloré. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado mi familia a ignorar lo que estaba sucediendo?
Mi hijo se estaba muriendo y estaban preocupados por los vestidos de las damas de honor y los planos de asientos. El estado de Ethan seguía empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la oportunidad. Los médicos cambiaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo decaer un poco más. Su espíritu brillante se apagaba junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar de querer ser científico de mayor. Sabía, como saben los niños, que se le estaba acabando el tiempo. Me tomé una licencia de la docencia para estar con él. Mi director fue comprensivo, pero era una baja sin sueldo, lo que significó que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todos los programas de asistencia, becas y organizaciones benéficas que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o requisitos que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, tuvo lugar la despedida de soltera de Claire. Mi madre me llamó para contármelo todo. Habían alquilado una villa en el Valle de Napa para el fin de semana. 12 de los amigos más cercanos de Claire, todos los gastos pagados por nuestros padres, catas de vino, tratamientos de spa, chef privado. Fue absolutamente mágico, dijo mi madre con entusiasmo. Claire estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté sin poder contenerme. No lo sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Quizás 10,000, pero valió cada centavo ver a Claire tan feliz. $10,000, más de una décima parte de lo que Ethan podría haber ahorrado, gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, una base de lealtad familiar a la que me había aferrado a pesar de todo. Eso suena maravilloso, dije rotundamente. Sabes, Emily, ojalá intentaras estar más emocionada por esta boda. Claire siente que no la estás apoyando de verdad. Me reí, un sonido áspero que incluso a mí me sobresaltó. Claire siente que no la estoy apoyando. Sí que lo hace. Ha notado que has estado distante. Y aún no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Te lo dije. Bueno, tal vez si administraras mejor tu dinero, no siempre estarías en esta situación. Las palabras flotaban en el aire como veneno. ¿Administrar mejor mi dinero? Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar por mantener a mi hijo con vida. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera una especie de fracaso personal, en lugar del resultado de un sistema de salud deficiente y una familia que prefería las fiestas elegantes a la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Ethan me necesita. Claro que sí, respondió mi madre, y percibí la crítica tácita en su tono. Sabes, Emily, tal vez si no estuvieras tan concentrada en los problemas de Ethan, podrías disfrutar más de la vida. Claire lo tiene todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre trajo una ola de frío que pareció calarme los huesos. Ethan entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo librando una batalla que no podía ganar. El médico hablaba en voz baja sobre semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, apoyándolo en el dolor. Mis padres me visitaban de vez en cuando, generalmente de camino a alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, le daban una palmadita incómoda en la mano a Ethan y se marchaban con una expresión de alivio. Era duro ver su incomodidad con su nieto moribundo. Era difícil ver lo ansiosos que estaban por escapar de vuelta al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Claire vino una vez. Se quedó en la puerta de la habitación de hospital de Ethan, vestida impecablemente con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de decir que tenía que irse a una prueba de vestido. «Está tan delgado», me susurró en el pasillo como si fuera una novedad, como si no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. «Sí», dije simplemente, «debe ser muy duro para ti».
Me tocó el brazo en un gesto que podría haber sido un consuelo, pero que parecía performativo. Pero eres tan fuerte, Emily. Siempre lo has sido. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, generalmente de personas que se sentían aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes para lidiar con esto solas, lo suficientemente fuertes para no necesitar ayuda, lo suficientemente fuertes para ver morir a tu hijo mientras tu familia gastaba una fortuna en un fiesta. La boda es en 3 semanas, continuó Claire. Espero de verdad que reconsideres ser dama de honor. Significaría mucho para mí y podría ser bueno para ti. Ya sabes, una oportunidad para celebrar algo feliz, para descansar de todo esto. Un descanso como si pudiera tomarme unas vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera sonreír y ponerme un vestido carísimo y fingir que todo estaba bien mientras Ethan luchaba por respirar. Lo pensaré, mentí, porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi apartamento 2 meses antes. Cartulina gruesa con relieve dorado. Solo el paquete de invitaciones probablemente costó $50 por invitado. Hice los cálculos automáticamente, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos permitirnos. Las invitaciones podrían haber sido un mes de fisioterapia. El depósito para el lugar podría haber sido 1 año de medicamentos. Más tarde supe que el costo final de la boda de Claire fue de $230,000. $230,000. Música. La cifra resonó en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi el triple de lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día de celebración. Solo el lugar costó $80,000, más o menos lo que había pedido. Las flores, $15,000. La comida, $40,000. El vestido, $12,000. Aprendí estas cifras poco a poco por conversaciones que oía y por las menciones casuales de mi madre. No tenía ni idea de lo que cada cifra me hacía, de cómo cada dólar se sentía como una puñalada, o quizás sí lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Ethan tuvo un día especialmente malo. Su corazón se desplomaba, los monitores emitían sus advertencias a gritos, las enfermeras entraban corriendo. Me quedé junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y observé cómo el equipo médico luchaba por estabilizarlo. Lo lograron, pero después el Dr. Morrison me llevó aparte. Emily, no le queda mucho tiempo. Días, quizá una semana. Creo que deberías considerar llamar a tu familia, a cualquiera que quiera despedirte. Llamé a mis padres. Mi padre contestó, con voz distraída. Emily, estamos en pleno proceso de preparación de la cena de ensayo. ¿Puede esperar? Ethan se está muriendo, dije con voz ronca. El médico dice días como máximo. Hubo una pausa. Ay, Emily, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Necesito que vengas? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y me preguntó si necesitaba que vinieran. Sí, dije. Creo que Ethan querría verte. Claro, intentaremos pasar mañana. Tenemos el último recorrido por la tarde, pero quizás por la mañana. Llegaron al día siguiente a las 10, Snowna M, con vasos de Starbucks en la mano. Se quedaron 15 minutos. Ethan apenas estaba consciente. Respiraba con dificultad incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente le costó más que el desayuno de Ethan. Mi padre permaneció rígido junto a la puerta, mirando su reloj 2 veces. «Tenemos que irnos», dijo finalmente mi padre. «La floristería nos espera a las 11. «La floristería», repetí aturdida, «para los centros de mesa. Es importante que lo hagamos bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda». Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. De pie en una habitación donde el mayor error, elegir las flores en lugar de la familia, estaba a punto de cobrar su última víctima. Se fueron con promesas de volver pronto, promesas que sabía que no cumplirían. Claire nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de última hora para la boda, como el hecho de que el cuarteto de cuerda que había contratado tenía un quelista que había enfermado y había sido reemplazado.
Al parecer, esta era una crisis que merecía múltiples llamadas frenéticas. Ethan murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Claire. Se fue silenciosamente mientras dormía, con su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más que mis padres cuando llamé para avisarles. Las primeras palabras de mi madre después de decirle que Ethan se había ido. Ay, no. Ay, Emily. No. Qué mal momento. Qué mal momento. Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. En ese momento, algo fundamental cambió en mi interior. El dolor era abrumador. Pero, en el fondo, sentía que algo más crecía, una comprensión fría y paciente. Ellos habían tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. El funeral estaba programado para el viernes, 2 días antes de la boda de Claire, el domingo. No les pedí a mis padres que cambiaran la fecha. No le pedí a Claire que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía energías para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. Emily, cariño, tenemos que hablar de los preparativos del funeral. Estaba sentada en la habitación de Ethan, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de rocas que encontró en el parque, el kit de ciencias que le compré la Navidad pasada y que no pudo usar por estar demasiado enfermo. ¿Y qué hay de ellos? Bueno, el viernes es muy difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Todo está programado, los depósitos pagados. ¿Podrías cambiar el funeral al jueves o quizás a la semana que viene? Me quedé mirando la pared, incapaz de procesar lo que oía. ¿Quieres que cambie el funeral de mi hijo porque coincide con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Emily, es todo el programa. Tenemos invitados de fuera. La familia de Jeffrey viene de Atlanta. Tu padre hará un brindis en la cena. No podemos faltar. Ethan es tu nieto y estaremos allí para honrarlo. Por supuesto. Pero el jueves sería mucho mejor para todos. La funeraria debería poder adaptarse al cambio. Todos. Mi voz salió plana, sin emoción. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un nuevo territorio donde sentir algo parecía imposible. Sería más conveniente para todos si enterráramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Emily. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarlas a ti y a Claire. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana? Colgué. No me atreví a decir nada más. El funeral se quedó para el viernes. Lo organicé yo misma. Lo pagué con dinero que me prestó mi director, quien me había apoyado más el año pasado que mis propios padres. Fue una ceremonia pequeña, solo 20 personas. Vinieron mi tía Teresa, algunos profesores del colegio y algunos padres de antiguos compañeros de Ethan. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para la celebración de la boda. Se quedaron para la ceremonia, pero se marcharon inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. «Tenemos que irnos de verdad», dijo mi madre, besándome la mejilla con labios que apenas rozaron. Claire está teniendo una crisis con la disposición de los asientos, pero fue un servicio encantador, dijo Emily. Muy elegante. Elegante. El funeral de mi hijo fue elegante. Los vi irse. Los vi alejarse en coche hacia sus citas importantes y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se convertía en piedra. El dolor seguía ahí, aplastante y absoluto, pero ahora estaba contenido, encerrado tras un muro de gélida claridad. El sábado lo pasé solo en mi apartamento, rodeado de tarjetas de condolencias y facturas médicas. La campaña de financiación colectiva que había recaudado $12,000 se había cerrado. El dinero se había gastado meses atrás en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable.
Tenía una deuda médica de $73,000. Había agotado el límite de mis tarjetas de crédito, que sumaban otros $25,000, y tenía 2 meses de retraso en el pago del alquiler. La muerte de Ethan no había acabado con mi pesadilla financiera. Simplemente la había vuelto inútil. Mi teléfono vibraba con mensajes de familiares y amigos lejanos preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba a mi hijo de vuelta. Necesitaba que mis padres fueran diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el año pasado había sido una pesadilla. Domingo por la mañana, el día de la boda de Claire. Me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No quería reconocer lo que estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día tan especial. Claire está absolutamente deslumbrante. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Ojalá estuvieras aquí. Como si simplemente hubiera decidido no ir, como si me lo perdiera por un problema de agenda en lugar de por haber enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Columbus estaba precioso a finales de octubre, con las hojas tornándose doradas y rojas. A Ethan le encantaba el otoño. Habíamos planeado ir al huerto de calabazas este año, solo una cosa más que nunca sucedería. Mi teléfono no paró de sonar todo el día, con fotos de la boda. Mi madre me había añadido a una especie de chat grupal con familiares. Vi cómo las imágenes se cargaban una a una. El lugar en la Toscana, fotografiado en plena hora dorada. Claire con su vestido de diseñador, un vestido que costó más que el coche de la mayoría. Los arreglos florales, elaborados y excesivos, el pastel de 5 pisos, la torre de champán, el cuarteto de cuerda tocando en una terraza con vistas a las colinas de los viñedos. $230,000 de celebración, mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde aún no podía permitirme una lápida como Dios manda. Repasé las fotos con una extraña sensación de distanciamiento. Todos parecían tan felices. Mi padre con su esmoquín, radiante de orgullo. Mi madre, elegante con su vestido de madrina que probablemente costó $3,000. Claire y su nuevo esposo. Rostros radiantes de alegría y posibilidades. Familiares a los que había llamado pidiendo ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán cuya botella costaba más de lo que donaron al fondo para el tratamiento de Ethan. Una foto mostraba a mis padres bailando, mi madre con la cabeza echada hacia atrás riendo. El pie de foto decía, «El mejor día de mi vida, tan bendecida». Dejé el teléfono y fui al baño. Me miré en el espejo. Había perdido 7 kilos en el último mes y tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras. Parecía que había envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia estaba de fiesta. Esa noche, sola en mi estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Creían que podían olvidarse de la vida de Ethan, olvidarse de mí y seguir adelante con sus felices celebraciones sin consecuencias. Creían que su dinero, su posición social y sus prioridades egocéntricas los protegerían de la responsabilidad. Se equivocaban. Todavía no sabía cómo, pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo sentí. No exactamente venganza, justicia, un ajuste de cuentas. Saqué una libreta y empecé a anotarlo todo. Cada conversación, cada negativa, cada cantidad de dinero. Documenté la cronología de cuándo pedí ayuda, cuándo se negaron, cuándo empezaron los planes de la boda de Claire, cuándo murió Ethan. Anoté quién había asistido al funeral y quién no. Anoté todos los gastos que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Pruebas, evidencias, un registro de todo lo que le habían arrebatado a Ethan. A mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi madre, de vuelta desde Italia, agotada, pero muy feliz. El primer baile de Claire y Jeffrey fue mágico. Te enviaré el video. Te respondí. Me alegra que lo hayas pasado bien. Aparecieron 3 puntos.
Desaparecieron, volvieron a aparecer. Por fin. Pasaremos la semana que viene a ver cómo estás. Seguro que ya te sientes mejor. Mejor. Como si el duelo tuviera un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que estuvieras recuperado y listo para escuchar lo mágica que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron en una neblina gris. Regresé al trabajo, viviendo mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más cariñosos conmigo que nunca. La administración me había concedido una licencia prolongada por duelo, pero la rechacé. Necesitaba estructura, necesitaba algo para llenar las horas que antes consumían las citas médicas, los horarios de medicación y la esperanza. Mis padres llamaban de vez en cuando, breves llamadas que parecían más una obligación que una preocupación genuina. ¿Cómo estás?, preguntaban, y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Claire, sobre los proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre los planes para las vacaciones. Nunca mencionaron a Ethan. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera arruinarles el buen humor. Claire envió un solo mensaje. Lo siento por todo. Espero que podamos superar esto. Superar ver morir a mi hijo. Superar el abandono de mi familia. Superar el hecho de que ella se casó por 4 millones, mientras mi hijo se asfixiaba porque no podíamos pagar el tratamiento. Tampoco respondí a eso. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Ethan, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi decliné, pero la curiosidad me venció. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como si fuera de una revista, un árbol de 3,5 metros de altura, decorado profesionalmente, con guirnaldas y luces por todas partes. El olor a catering caro impregnaba el aire. Claire y Jeffrey ya estaban allí cuando llegué, con aspecto bronceado y relajado tras su luna de miel en Bali. Emily. Mi madre me abrazó, su perfume me inundó. Me alegra tanto que hayas venido. Te hemos echado de menos. Me quedé rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue exquisita. Costillas de primera, colas de langosta, guarniciones que no podría nombrar. El vino que mi padre anunció con orgullo costaba $200 la botella. Todos charlaban y reían, compartiendo anécdotas de la boda, de la luna de miel, de sus cómodas vidas. Me senté en silencio, moviendo la comida en mi plato. Emily, qué callada eres, dijo Claire, con ese tono de preocupación que no le llegaba a los ojos. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Sabes, Jeffrey y yo estábamos pensando, quizás deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Columbus tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré, a esta mujer que era mi hermana y solo mi nombre. ¿A dónde iría? No lo sé. A un lugar más barato, tal vez. Sé que tienes problemas económicos. La empresa de Jeffrey tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida es mucho más bajo allí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayúdame a mudarme. Quita el incómodo recuerdo de sus decisiones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Emily, tu madre y yo hemos estado hablando de tu situación. Creemos que deberías considerar la bancarrota. Es lo más responsable dada tu deuda. Declararse en bancarrota para pagar tus facturas médicas. Nunca las pagarás con el sueldo de un profesor. Mejor hacer borrón y cuenta nueva. Volver a empezar. Como si Ethan fuera un error que corregir, un error financiero que condonar. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado especializado en bancarrotas. Mi madre añadió, tu padre conoce a varios. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Sabes qué habría ayudado? $85,000 hace 15 meses. La mesa se quedó en silencio. Claire miró a Jeffrey incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló. Emily, dijo mi padre, con una voz que transmitía una advertencia.
Ya hablamos de esto, ¿no? Porque no recuerdo que lo hubiéramos hablado nunca. Dijiste que no, y punto. Tomamos una decisión difícil debido a nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Hice un gesto alrededor de la sala. Esto no parece una dificultad financiera. La boda de $230,000 no sugiere dificultades financieras. Claire se sonrojó. Eso no es justo, ¿verdad? Me puse de pie, y mi silla rozó el costoso piso de madera. Gastaste casi el triple de lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día. Una fiesta. Flores, pastel y un vestido que usarás solo una vez. Emily, basta, dijo mi padre, poniéndose de pie también. Tenía la cara roja de ira. Tomamos la decisión que creíamos correcta. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermana y la vida de Ethan. ¿Y si apoyáramos eso? Estaba enfermo, dijo mi madre con voz temblorosa. El médico dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar el dinero en algo que quizá ni siquiera ayudaría. Pero gastarías el doble en regalos y centros de mesa que terminarían en la basura al día siguiente. Fuera, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuoso, puedes irte. Tomé mi abrigo. No te preocupes, me voy. Solo estás amargado porque tu vida no salió como querías, me gritó Claire. No es culpa nuestra que hayas tomado malas decisiones. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Todos estaban de pie, un frente unido contra mí. Mis padres, mi hermana, su esposo, todos cómodos, seguros, rectos en sus puestos. Malas decisiones, repetí, como confiar en la familia. Como creer que la sangre significaba algo, como pensar que preferirías a tu nieto en lugar de una fiesta. Salí a la fría noche de diciembre y me subí a mi destartalado coche. Me quedé allí sentado un momento, observando por la ventana cómo se acomodaban de nuevo para disfrutar de su costosa cena, probablemente ya considerándome dramático, inestable y desagradecido. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos en 4 años. La vida continuó porque así es. Me declaré en bancarrota, como me había sugerido mi padre, liquidando la mayor parte de mi deuda médica, pero arruinando mi historial crediticio durante años. Me mudé a un apartamento más barato en un barrio peor. Acepté trabajos de tutoría por las tardes y los veranos para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planificaba. Aún no podía tocarlos. Estaba demasiado impotente, demasiado destrozada, demasiado consumida por el dolor y la supervivencia. Pero fui paciente. Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de redes sociales que ellos no sabían que yo aún podía ver. Documenté todo, añadiendo información a mis cuadernos. Esperé. Claire se embarazó 1 año después de su boda. Mi madre publicaba constantemente actualizaciones sobre el embarazo, el baby shower y los preparativos de la guardería. La bebé, una niña llamada Sofía, nació sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo a su primer nieto, como si Ethan nunca hubiera existido, como si Sofía fuera su primera y única hija. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de un primo lejano. Tu primer nieto. ¡Qué emoción! La respuesta de mi madre. Sí, estamos encantados. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto, había importado. Ethan había sido borrado de la historia familiar. Tomé una captura de pantalla y la agregué a mi colección. 2 años después de la muerte de Ethan, volví a la escuela. Clases en línea por la noche, trabajando para obtener una maestría en administración educativa. Me ascendieron a subdirector después de 3 años. El aumento salarial fue modesto, pero fue un avance. Estaba construyendo algo lenta y deliberadamente. También empecé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta aparte, una que nunca tocaba. No sabía exactamente para qué estaba ahorrando, pero sabía que tarde o temprano necesitaría recursos. El poder requería capital. Durante esos años mis padres intentaban contactarme de vez en cuando.
tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad por correo, generalmente tarjetas de regalo de tiendas en las que no compraba. Mi padre me llamó una vez para decirme que habían creado un pequeño fondo universitario para Sofía y me preguntó si quería contribuir. Le colgué. Claire envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo a su segundo hijo, un niño llamado Jackson. La tarjeta incluía una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas sinceras. En el reverso, alguien había escrito: «Espero que estés bien». Como una idea de último momento, guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada despedida casual. Prueba de ello: 4 años después de la muerte de Ethan, era directora de una escuela secundaria exitosa y ganaba lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque seguía llevando un estilo de vida modesto, me había reconstruido desde cero, creando una vida con propósito y significado, incluso sin la persona que se lo había dado. También seguí las actividades de mi familia. El esposo de Claire, Jeffrey, había sido ascendido a vicepresidente de su empresa. Habían comprado una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres habían empezado a jugar al golf y se habían unido a un club de campo caro. Viajaban con frecuencia y publicaban fotos de playas y ciudades europeas. La vida les iba bien, mejor que bien. Entonces, a principios de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía: «Asunto familiar importante». Casi lo borré como spam, pero algo me hizo abrirlo. «Emily, soy tu tía Teresa. Te escribo porque pensé que deberías saber que tu padre perdió el trabajo hace 3 meses. Ha intentado mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su empresa, que se desplomaron cuando ésta quebró. Tus padres lo han perdido casi todo. Se enfrentan a una ejecución hipotecaria de su casa. Sé que no son muy cercanos, pero pensé que te interesaría saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa». Leí el correo 3 veces. Luego fui a la computadora y comencé a buscar. No tardé mucho en encontrar las noticias. La empresa para la que había trabajado mi padre, una manufacturera regional, se había visto envuelta en un escándalo de fraude masivo. El director ejecutivo enfrentaba cargos federales. La empresa se declaró en quiebra y miles de empleados perdieron sus empleos y sus ahorros para la jubilación. El nombre de mi padre apareció en varios artículos como uno de los altos ejecutivos que lo habían perdido todo. Me recosté y miré la pantalla. Después de todos estos años, tras construir su cómoda vida sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, dirían algunos. Justicia, dirían otros. No tenía nombre para lo que sentía. No era exactamente satisfacción, era más bien un reconocimiento. El universo había cambiado y de repente ya no me sentía impotente. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Lo miré fijamente, viéndolo sonar y luego saltar al buzón de voz. Volvió a llamar al día siguiente y al siguiente. Nunca contesté. Entonces llamaron a mi puerta una noche de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre allí de pie. Parecía mayor de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. «Sí, Emily». Su voz se quebró al oír mi nombre. «Por favor, ¿tenemos que hablar de qué? ¿Puedo entrar?» «No». Se estremeció. «Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda». «¿Ayuda?», repetí, con la palabra con un sabor extraño en la boca. «Perdí mi trabajo. Probablemente lo hayas oído. Tenemos serios problemas financieros. La casa está en ejecución hipotecaria. El seguro médico de tu madre se agotó y tiene algunos problemas de salud que necesitan atención. Les pedimos ayuda a nuestras hijas. Claire y Jeffrey están haciendo lo que pueden, pero tienen a su propia familia que mantener. Pensamos que tal vez podrías contribuir con algo, aunque sea una pequeña cantidad. Un préstamo que podrías pagar cuando mejore tu situación». Lo miré por la rendija de la puerta. «¿Cuándo mejore mi situación?».
Sé que ahora te va mejor. Vi en internet que eres director. Seguro que pagas bien. No lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados?, dije en voz baja. Qué interesante. Recuerdo haber estado desesperado una vez. Se sonrojó. Emily, por favor. No es momento de revivir el pasado, ¿verdad? Sonreí, y no fue una expresión amable. Me pides dinero porque estás en la ruina. Me suena. Esto es diferente. ¿En qué sentido? Somos tus padres y Ethan era tu nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté finalmente. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos unos 90,000 por la casa. Si pudiéramos reunir esa cantidad, podríamos quedárnosla, pero cualquier cosa ayudaría. Incluso 20,000 o 30,000 nos darían tiempo para encontrar una solución. $90,000, más de lo que podría haberle ahorrado a Ethan. Sentí una sensación fría y definitiva en el pecho. Lo pensaré, dije, y le cerré la puerta en las narices. Tras la puerta cerrada, me apoyé en la pared y sonreí. Por fin, después de 4 años de espera, de planificación, de reconstruirme desde cero, había llegado la oportunidad que tanto ansiaba. Ahora llegaba la hora de la verdad. No contacté a mis padres durante 2 semanas. Que esperaran, que se preguntaran, que sintieran la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se agravaba. Lo sabía porque había empezado a consultar los listados de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que crecí, iba a ser subastada en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Claire envió 3 largos mensajes de texto explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían, cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores, cómo se suponía que la familia debía perdonarse y ayudarse mutuamente. La ironía, al parecer, era: no la entendí, no respondí a ninguna. En cambio, investigué. Analicé su situación financiera lo más a fondo posible desde fuera. La casa valía unos 320,000 y debían 90,000. Tenían capital, pero no lo suficiente para empezar de cero en un buen lugar. Tendrían que mudarse a un apartamento modesto, quizás en una zona menos atractiva. Tendrían que aprender a vivir con la seguridad social y lo que mi padre pudiera reunir en un nuevo trabajo si alguien contrataba a un ejecutivo de 63 años caído en desgracia. Sería duro para ellos, humillante, un cambio radical en la vida cómoda que habían construido, pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y la que Ethan había enfrentado. No iban a morir, iban a ser incómodos. El día 15, por fin llamé a mi padre. Emily parecía sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Me preocupaba mucho que no llamaras. He estado pensando en tu petición. Y podía oír la esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero conocerlas a todas. A ti, a mamá y a Claire. Necesitamos hablar. Claro, claro. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir a tu casa o encontrarnos en un lugar neutral. Lo que prefieras. Mi apartamento el sábado a las 2 p.m. Allí estaremos. Gracias, Emily. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado llegó frío y gris, un clima apropiado para lo que tenía planeado. Había pasado la mañana preparándome, acomodando las sillas en mi pequeña sala, colocando una carpeta en la mesa de centro. Imprimí documentos y los organicé cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde, los 3. Mi padre tenía peor aspecto que cuando llegó a mi puerta, con el traje colgando suelto de un perchero que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década. Su cabello estaba más canoso de lo que recordaba y su rostro estaba surcado por la preocupación. Claire parecía incómoda, vestida demasiado formal para mi destartalado apartamento, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un escudo. «Emily», dijo mi madre, haciendo un gesto como si fuera a abrazarme. Retrocedí. «Siéntate».
Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentados juntos como niños llamados ante el director, que supuse que eran. Me quedé de pie. «Me pediste $90,000. Sabemos que es mucho», empezó mi padre. «Pero estamos dispuestos a ofrecer una garantía para firmar un préstamo formal. Te lo devolveremos con intereses». «¿Cómo?», pregunté rotundamente. «No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Con qué me pagarías? Estoy buscando trabajo. Algo saldrá adelante a los 63. Con tu reputación ligada a un escándalo de fraude», se estremeció. «No fue mi culpa. No tenía ni idea de lo que hacía el director ejecutivo. La ignorancia no es inocencia. Eras un alto ejecutivo. Deberías haberlo sabido». Tomé la carpeta de la mesa de centro. «Pero no estamos aquí para hablar de tus fracasos profesionales. Estamos aquí para hablar de tu solicitud de dinero». «¿Nos ayudarás?», preguntó mi madre en voz baja. «Depende. Primero tengo algunas preguntas». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «¿Recuerdas esta conversación? Fue el 16 de mayo de hace 4 años. Acudí a ti y te pedí $85,000 para pagar el tratamiento de Ethan». Mi madre palideció. «Emily, ya hablamos de esto». «¿Lo hemos hecho?». «Porque creo que no. La verdad es que no. De verdad que no». Levanté el documento, una copia impresa de mi página original de financiación colectiva, con el coste del tratamiento claramente indicado, $85,000. Me dijiste que no podías permitírtelo, que tenías que pensar en tu jubilación, que tenía que ser realista. «Tomamos la mejor decisión posible en ese momento», dijo mi padre con frialdad. «¿En serio?». Saqué otro papel. «Este es un recibo del organizador de bodas de Claire. Costo total de los servicios, $230,000, pagados en su totalidad por ti, 18 meses después de que me dijeras que no podías permitirte $85,000 para salvar la vida de tu nieto». Claire se puso de pie. «Esto no es justo. Lo estás tergiversando todo». «Siéntate», dije con la voz tan fuerte que obedeció. «No he terminado». Saqué más documentos y los puse uno a uno sobre la mesa de centro. Lugar de la boda, $80,000. Flores, $15,000. Catering, $40,000. Vestido, $12,000. Fotógrafo, $8,000. Entretenimiento, $10,000. ¿Sigo? «¿Qué quieres de nosotros?», exigió mi padre. «Una disculpa». «Bien. Lo sentimos. Cometimos un error». «¿Eso es lo que quieres oír? ¿Un error?», repetí en voz baja. «¿Crees que elegir un partido en lugar de la vida de tu nieto fue un error? No sabíamos que iba a morir». Mi madre susurró. «Sí, lo sabías. Los médicos te lo dijeron. Yo te lo dije. Lo sabías y no te importó lo suficiente como para ayudar». Saqué otro documento, el que más me dolía al leerlo. Una foto de Ethan en su cama de hospital, tomada 2 semanas antes de morir. Esto es lo que se habría ahorrado con $85,000. «Este niño, tu nieto, ¿lo recuerdas?». Mi madre empezó a llorar. Claire apartó la mirada. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude descifrar. «Emily, por favor», dijo mi madre entre lágrimas. «Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora». ¿Misericordia? Guardé la foto con cuidado en la carpeta. Qué interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando te supliqué ayuda, cuando vendí todo lo que tenía, cuando agoté todas mis tarjetas de crédito, cuando me mudé a un estudio y comí ramen para poder pagar las medicinas de Ethan. No entendíamos lo mal que estaba. Mi padre dijo, «¿No? Te lo dije varias veces. Te enseñé las facturas médicas. Te expliqué que sin tratamiento moriría. ¿Qué parte no te quedó clara?». Silencio. «Pero tú entendías perfectamente lo importante que era la boda de Claire. Entendías que los centros de mesa debían ser perfectos, que el lugar tenía que ser perfecto, que tu hija se merecía lo mejor que el dinero pudiera comprar». Me senté frente a ellos, con voz tranquila y mesurada.
Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaste a Ethan porque no querías. No se trataba del dinero. Tú tenías el dinero. Demostraste que se trataba de elección. Elegiste lo que te importaba. Eso no es cierto, protestó Claire. Estaban tratando de proteger su jubilación, ¿verdad? Porque gastaron casi el triple de sus gastos de jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Claire. Las prioridades no mienten. Mi padre se inclinó hacia adelante. Emily, entiendo que estés enojada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero ¿de verdad vas a castigarnos ahora que más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos? Cruel, dije, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben destinarse a tus propias prioridades en lugar de a la crisis de los demás? Porque eso es lo que me enseñaste. Esa es la lección que me diste cuando Ethan se moría. ¿Entonces no nos ayudarás?, dijo mi madre rotundamente. No dije eso. Tomé la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesto a darte $90,000. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué. Hay condiciones. Lo que sea, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata de pago. Dejé el cheque sobre la mesa entre nosotros. Era por $90,000 con fecha para hoy. La primera condición es que reconozcas aquí y ahora que elegiste la boda de Claire antes que la vida de Ethan, que tenías el dinero y te negaste a ayudar. Quiero oírte decirlo. Me miraron fijamente. Claire miró a sus padres. No tienes que hacer esto. Está intentando humillarte. Sí, estoy de acuerdo. Soy igual que tú me humillaste cuando te pedí ayuda, cuando me paré en tu puerta con facturas médicas y me dijiste que fuera realista cuando enterré a mi hijo sola porque tuviste una cena de ensayo. Así que sí, quiero que digas en voz alta que tomaste una decisión y que Ethan murió por eso. Mi madre lloraba con más fuerza. Mi padre tenía la cara roja, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos la boda, dijo finalmente mi padre, con la voz apenas audible. Teníamos el dinero y decidimos gastarlo en la boda de Claire en lugar del tratamiento de Ethan. Y yo lo animé, y murió porque no lo ayudamos. Mamá, miré a mi madre. Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Nos equivocamos. Me volví hacia Claire. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? No lo sabía, dijo rápidamente. No sabía que se negarían a ayudar a Ethan, ¿verdad? Nunca te preguntaste de dónde salió el dinero para tu elaborada boda. Nunca te pareció raro que te pidiera que cambiaras tu despedida de soltera porque Ethan estaba en el hospital y te negaste. Nunca cuestionaste celebrar tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino. No tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Toma este dinero, salva tu casa y no vuelvas a contactarme. Sin tarjetas de cumpleaños, sin regalos de Navidad, sin llamadas. Me borran de sus vidas por completo como borraron a Ethan de sus recuerdos. Vuelven a fingir que no existo. Emily, no puedes decir eso en serio. Mi madre dijo, somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja que los niños mueran mientras organizan fiestas. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Esas son mis condiciones. Toma la cuenta o déjala. Tienes 60 segundos para decidir. Se miraron. Una conversación silenciosa se desarrollaba en miradas y expresiones. Los vi calcular. Los vi sopesar su orgullo contra su desesperación. Tardaron 43 segundos. Mi padre recogió la cuenta. Aceptamos sus condiciones, dijo con voz ronca. Bien, hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal. No volverán a tener contacto conmigo. Fírmenlo. Firmaron sin leerlo.
lo que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su desesperación. La firma de mi padre temblaba. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo entre lágrimas. Claire firmó con trazos afilados y furiosos, con la cara roja de rabia contenida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. «Ya pueden irse. Emily», empezó mi padre, pero lo interrumpí. Aceptaron las condiciones. Sin contacto significa sin contacto. «Vete». Salieron en silencio. Mi madre lloraba, mi padre se encogía de hombros y Claire caminaba rígida a su lado. Cerré la puerta tras ellos y la cerré con llave. Luego fui a mi habitación y abrí mi portátil. Abrí mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los $90,000 que les acababa de dar se habían transferido de mis ahorros esta mañana. Esa cuenta ahora mostraba $2,000 restantes. Años de ahorrar con esmero, de vivir modestamente, de guardar cada centavo extra, se redujeron a casi nada. Pero aún no había terminado. Abrí mi correo electrónico y le escribí un mensaje a mi tía Teresa, la única familiar que se había preocupado de verdad por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito hacía meses, esperando el momento oportuno para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras qué pasó realmente con Ethan. Adjunto una cronología completa de los eventos, incluyendo todas las solicitudes de ayuda que hice y las respuestas que recibí. También incluí documentación de los gastos que mis padres tuvieron durante ese mismo periodo, en particular los relacionados con la boda de Claire. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, compártanla con quien crean que debería verla. Con cariño, Emily. Le di a enviar. El documento que adjunté era exhaustivo. Cada conversación, cada rechazo, cada gasto de boda, cada factura del hospital, la foto de Ethan en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre llamando a Sofía su primera nieta, la cronología que muestra cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Claire en lugar de a la recepción del funeral de Ethan. Todo detallado cronológicamente y con un detalle innegable. Mi tía Teresa tenía una extensa red familiar. Era de las que reenviaban correos electrónicos a decenas de personas y compartían todo en redes sociales. Mañana, todo el mundo lo sabría. Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad correría como la pólvora. El cheque que les había dado se cobraría. Conservarían su casa, pero perderían algo más valioso. Su reputación, su cómoda posición social, la imagen que se habían forjado con tanto esmero de padres y abuelos generosos y cariñosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido, lo que realmente valoraban. Una hora después, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Claire allí sola, con el rostro furioso. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Firmaste un acuerdo para no contactarme. Ese correo que enviaste. No puedes hacer eso. Les estás arruinando la vida. Te digo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho». «No», dije con calma. «Les estoy dando exactamente lo que me dieron. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Claire. Tomaron decisiones y ahora deben vivir con ellas. Igual que yo tuve que vivir viendo morir a mi hijo, te dieron $90,000. Me devolvieron una fracción de lo que le robaron a Ethan, a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Nos odiarás para siempre. No te odio, dije, y me di cuenta de que era cierto. El odio requiere cariño. Ya no me importan ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron un partido por encima de la vida de mi hijo. Ahora solo son desconocidos que comparten mi apellido. Mamá está destrozada. Papá parece destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Ethan si valió la pena. Ah, espera. No puedes porque está muerto. La cara de Claire se arrugó. Eres tan despiadado como decían. Despiadado.
Mi corazón se rompió hace 4 años y no estabas allí para verlo. Estabas demasiado ocupado planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de crueldad, Claire. No puedes usar esa palabra. Se dio la vuelta y se marchó. Y yo cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los meses siguientes, supe por canales indirectos lo que les había pasado. Mis padres fueron, en efecto, marginados socialmente. Mis amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo no fue renovada discretamente. Asistir a la iglesia se volvió tan incómodo que dejaron de ir. Conservaron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus decisiones. Mi padre finalmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su salario anterior. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Claire y Jeffrey se mudaron a otro estado, distanciándose del escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que antes eran producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Oí a mi madre decirle a la gente que yo estaba muerta, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería saber nada de ella. Supuse que yo estaba muerta para ellos. La hija que agradecía las obras, que aceptaba ser la segunda opción, que se tragaba su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, seguí construyendo mi vida. Salí con alguien eventualmente, aunque con cuidado. Hice amigos de verdad, de esos que aparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Viajé a lugares que Ethan habría amado y esparcí sus cenizas en hermosos lugares alrededor del mundo. Vivía para los dos. Los $90,000 que les había dado a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dieron un cierre. Demostré que era mejor persona, la que mostraba compasión incluso cuando nadie me la había mostrado. Y luego me marché, dejándolos con el peso de sus decisiones. Algunos podrían decir que fui cruel, que el verdadero perdón significa dejar ir por completo, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron morir a su hijo solo mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y la medicina. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado sabiendo que se habían gastado 4 millones en pastel y flores. Les di a mis padres lo que me pidieron bajo mis condiciones. Cumplí con mi obligación como hija una última vez, y luego cerraría esa puerta para siempre, tal como ellos se la cerraron a Ethan cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad, se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias correspondieran a las acciones. Me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites, que algunas vidas importaban más que otras. Simplemente les devolví sus lecciones envueltas en un cheque irresistible y una verdad de la que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca formarían parte, llevando conmigo el recuerdo de Ethan, finalmente en paz.